Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit activeday.com to apply. El sufrimiento es parte natural de la vida, no un error que debas corregir. El estoico no huye del dolor como si fuera una anomalía. Lo contempla como parte del orden natural. Nada que provenga de la naturaleza puede ser malvado por sí mismo. El sufrimiento, lejos de ser una señal de fallo, es la prueba viva de que estás sintiendo, estás participando activamente en la experiencia de estar vivo. No es la herida lo que duele, sino la resistencia a ella. Quien teme al sufrimiento vive en una celda invisible, construida con sus intentos desesperados por evitarlo. Para el sabio, cada sensación desagradable es una ocasión para ejercitar la virtud. La vida no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a caminar con él, sin dejar que gobierne tus actos. ¿Qué sentido tiene quejarse de la vida si no vas a hacer nada con ella?, diría Epicteto. Aceptar el sufrimiento no es rendirse, es escoger conscientemente no convertir el dolor en un enemigo. Dejar de luchar contra lo inevitable es el inicio de la verdadera libertad. El estoico abraza el dolor como un maestro severo pero justo, que le enseña paciencia, fortaleza y dignidad. Como el fuego que no destruye el oro, sino que lo purifica. Así, cada momento de sufrimiento se convierte en una oportunidad para volverse más fuerte, más sabio, más libre. Porque aquel que aprende a sufrir, ha aprendido a vivir. 2. Tus pensamientos no son hechos, ni tienen que definirte. Para el estoico, la mente es como un río, incesante, turbulento, impredecible. No puedes detener su curso, pero sí decidir si deseas lanzarte a nadar en su corriente o sentarte en la orilla a observar. Los pensamientos vienen y van como visitantes, algunos agradables, otros aterradores, pero todos pasajeros. No eres lo que piensas, sino aquello que observa esos pensamientos sin identificarse con ellos. Marco Aurelio lo entendió con precisión cuando escribió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero también comprendía que esos pensamientos pueden ser domados, no obedecidos ciegamente. Creer todo lo que piensas es como entregar la espada al enemigo. Es preferible, en cambio, sostener cada pensamiento ante la luz de la razón y preguntarse: ¿esto me acerca a la virtud o me aleja de ella? No todos los pensamientos son dignos de ti. La mente produce imágenes, juicios, temores y deseos, pero tú eres libre de no reaccionar ante ellos. El estoico ejerce dominio sobre sí mismo, no sobre los pensamientos que emergen, sino sobre su respuesta a ellos. Deja pasar lo vano, lo inútil, lo tóxico. No lucha por eliminarlo, simplemente no le otorga poder. Así como el cielo no se perturba por las nubes, tú puedes permanecer sereno, aunque tu mente esté nublada. La virtud no reside en controlar el pensamiento, sino en no dejar que él controle tu conducta. 3. La aceptación no es rendición, es liberación. El estoico sabe que resistirse a lo que ya es una forma de locura. ¿De qué sirve negar la realidad sino para perder el tiempo en una lucha inútil? Aceptar no significa que uno apruebe el sufrimiento, la injusticia o el dolor. Significa que uno deja de gastar energía en pelear contra lo que no se puede cambiar. No es pasividad, sino estrategia. Es sabiduría. Séneca nos recuerda: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. La aceptación, vista con ojos estoicos, es valentía pura. No es resignarse como quien baja la cabeza, sino permanecer de pie, contemplando la adversidad con ojos abiertos y el corazón dispuesto. La rendición es pasiva. La aceptación es activa. Quien acepta su presente no queda inmóvil,
Simplemente dirige su acción hacia lo que sí puede transformar: sus juicios, sus decisiones, su carácter. El sabio no se lamenta de la lluvia, se cobija o aprende a disfrutar de mojarse. La vida no espera a que dejes de pelear con ella para seguir avanzando. Por eso, aceptar lo que ocurre no es resignarse a lo que será, sino liberarse para actuar con lucidez y serenidad. Solo el que acepta puede realmente elegir. Solo el que deja de huir de sus circunstancias puede comenzar a forjar su destino. Y esa es la libertad que los estoicos celebran, la que nace del consentimiento consciente a la realidad tal como es. 4. Elige actuar según tus valores, no según tus miedos. En el corazón de la filosofía estoica hay una brújula: la virtud. Todo lo demás, el placer, el miedo, el éxito, el dolor, son distracciones si no están alineadas con ella. Actuar movido por el miedo es traicionar esa brújula, es permitir que lo externo determine lo interno. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Marco Aurelio decía: si algo está en tu poder, ¿por qué te quejas? Si no lo está, ¿por qué te quejas también? Con esta claridad, el miedo se vuelve irrelevante. Los valores son faros, te señalan el camino incluso en la oscuridad. No sirven para sentirte bien, sino para hacer lo correcto. El estoico actúa conforme a su deber, no a su comodidad. Si la justicia, la templanza, la sabiduría o el coraje dictan una acción, entonces esa es la acción que se toma, aunque tiemblen las manos. El miedo vendrá, inevitablemente, pero no merece más autoridad que un viento en la cara. ¿Vas a vivir conforme al pánico o conforme a tus principios? Solo uno de esos caminos lleva a la tranquilidad del alma. Ser fiel a tus valores te fortalece, incluso cuando el resultado es incierto. Porque al final, no hay mayor victoria que haber sido tú mismo, con honor. El resto es ruido. 5. Controlar tus pensamientos y emociones no es la solución, es parte del problema. El estoico sabe que la mente es un territorio indómito, donde no siempre tiene control absoluto. Intentar controlar cada pensamiento o emoción es luchar contra la naturaleza misma del alma humana. Epicteto enseñaba que no somos responsables de los eventos externos, ni de los impulsos que surgen en nuestra mente, sino de cómo elegimos responder a ellos. La obsesión por controlar puede provocar una prisión interior más severa que la adversidad externa. Como el navegante que intenta detener el oleaje con sus manos, cuanto más fuerza hace, más se agita el mar. En lugar de controlar, el sabio cultiva la observación y la aceptación consciente, permitiendo que los pensamientos y emociones fluyan sin aferrarse a ellos ni rechazarlos. La clave está en distinguir entre lo que está en nuestro poder, nuestras acciones, decisiones y juicios, y lo que no, los pensamientos, sensaciones y circunstancias. El autocontrol no es someter la mente a un mandato rígido, sino desarrollar la habilidad de no ser esclavo de sus caprichos. Musonio Rufo afirmaba que el hombre libre no es quien controla a los demás, sino quien domina su propia mente. Así, aprender a hacer espacio para lo que sientes, sin intentar eliminarlo, es la verdadera fortaleza. Dejar ir la necesidad de controlar libera energía para vivir con autenticidad y valor, actuando desde la razón y no desde el miedo. 6. La atención plena es la clave para estar presente en tu propia vida. Los estoicos eran maestros en el arte de la presencia. Marco Aurelio reflexionaba en su diario personal: concéntrate solo en el presente. Lo que está fuera de él no es tu preocupación. La atención plena no es un concepto moderno, sino una práctica ancestral para vivir con sentido y lucidez. La mente humana tiende a dispersarse entre recuerdos, fantasías y preocupaciones, y esto nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y responsabilidad. La presencia consciente permite ver la realidad tal cual es, sin los velos del juicio, la distorsión o el apego. Cuando estás plenamente atento, tus acciones no son fruto de automatismos o reacciones,
sino decisiones meditadas. El estoico entiende que el tiempo más valioso es el ahora, y que perderse en distracciones es perderse a uno mismo. Epicteto enseñaba que debemos mantener el alma en calma y atenta, como un arquero que no desvía la mirada de su blanco. Practicar la atención plena fortalece la virtud, porque solo quien observa con claridad puede elegir actuar con justicia, templanza y sabiduría. Además, estar presente disminuye el sufrimiento, porque reduce la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado. Así, la atención es el puente entre la mente y el mundo, entre el pensamiento y la acción virtuosa. 7. El yo es un proceso, no una identidad fija. Los estoicos rechazaban la idea de un yo inmutable y eterno. Marco Aurelio afirmaba que tú no eres más que un cambio constante, una conjunción de átomos que se transforman. Entender que el yo es un flujo, y no una estatua, impide que nos aferremos a etiquetas, roles o pensamientos que nos limitan. La mente crea historias sobre nosotros mismos, pero estas historias son construcciones, no verdades absolutas. Epicteto enseñaba a no identificarse con las impresiones pasajeras, porque al hacerlo, sufrimos innecesariamente. El verdadero yo está en la capacidad de observar, de elegir y de transformar. Reconocer que somos un proceso nos abre a la posibilidad de crecer y reinventarnos, de liberarnos de cargas del pasado y expectativas del futuro. Esta visión disuelve la rigidez del ego y la prisión de la autoimagen. Como el río que fluye, la identidad es dinámica, cambiante, moldeable. Entender esto es aceptar la impermanencia, sin aferrarse a lo que creemos que somos. Musonio Rufo nos invita a cuidar el carácter, no la fama ni la apariencia, porque el carácter es la única parte verdaderamente nuestra y en continuo devenir. Así, la sabiduría reside en saber que no eres tus pensamientos ni tus emociones, sino la conciencia que los observa y dirige hacia la virtud. 8. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. En la filosofía estoica, el dolor físico o emocional no es un enemigo a eliminar, sino una experiencia natural e inevitable. Marco Aurelio reflexionaba: si sufres, recuerda que otros han sufrido antes que tú, y que la naturaleza hace lo que debe. El sufrimiento surge cuando añadimos resistencia, juicio o rechazo al dolor. Es decir, no es el dolor en sí lo que nos destruye, sino nuestra reacción a él. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El dolor es un hecho, el sufrimiento es una elección. Elegir no juzgar el dolor como injusto o insoportable es la puerta a la serenidad. El estoico no busca eliminar el dolor, sino cambiar su relación con él. Esta actitud libera al alma de la prisión del resentimiento y la desesperanza. Como el fuego que no puede quemar a quien se refugia en la sabiduría, el sufrimiento se disuelve en la aceptación. En lugar de luchar contra la realidad, el sabio se adapta, aprende y sigue adelante. La virtud crece en el terreno árido del dolor, porque solo allí se prueba el temple verdadero. Musonio Rufo recordaba que el sufrimiento fortalece al alma cuando no se permite esclavizarse a él. Así, aunque el dolor nos toque a todos, sufrir es un lujo que podemos elegir no pagar. 9. La vida significativa requiere voluntad para sentir. La verdadera vida no es la ausencia de dificultad o incomodidad, sino la disposición a experimentar toda la gama de emociones que nos hacen humanos. Para el estoico, vivir plenamente es vivir conforme a la naturaleza, y esto implica abrirse al dolor, al amor, a la alegría y al miedo. No existe virtud sin vulnerabilidad. Como enseñaba Séneca, la felicidad consiste en tener el valor de sentir. La voluntad de sentir es el coraje de enfrentar la vida sin escudos ni máscaras, de asumir riesgos, de amar sin garantías. El sabio no se aísla ni reprime sus emociones, sino que las reconoce y las integra sin dejarse dominar. La profundidad de la vida
se mide por la capacidad de sentir y actuar a pesar del miedo y la incertidumbre. Sin este compromiso, la vida se vuelve superficial y vacía. Musonio Rufo afirmaba que el que teme sentir, teme vivir. El crecimiento, la creatividad y la autenticidad solo nacen cuando estamos dispuestos a experimentar el mundo en su plenitud. El valor de la vida no está en evitar el dolor, sino en elegir amar y crear en medio de él. Así, la voluntad para sentir es la llama que enciende la existencia significativa y auténtica. 10. Da el siguiente paso, aunque tengas miedo. El estoico conoce bien el poder paralizante del miedo, pero también la fuerza liberadora de la acción decidida. Marco Aurelio aconsejaba: la impedimenta en el camino es el camino. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero su presencia no debe impedir avanzar. Actuar conforme a tus valores, incluso con temor, es la manifestación de la virtud más alta. El coraje. Epicteto recordaba que no es la muerte o el dolor lo que debemos temer, sino el miedo al dolor o la muerte. La valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Dar el siguiente paso, aunque la incertidumbre sea grande, es reafirmar tu poder sobre ti mismo. Es escoger la libertad sobre la parálisis. La acción, por pequeña que sea, genera movimiento y transforma la realidad. La inacción, por otro lado, es el triunfo del miedo y la rendición. Séneca nos insta a no esperar el momento perfecto, porque la vida es ahora, y el tiempo no se detiene. El acto de dar un paso adelante es un acto de afirmación vital, un compromiso con el propio destino. En ese movimiento reside la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Así, aunque tiemble tu corazón, camina. Solo así podrás convertir el miedo en aliado y no en enemigo.